Gracias, Roberto. Ben, boa tarde, buenas tardes. Ya soy el último, antes de la clausura, y como soy el último y además juego en casa, bueno, en casa no, porque casa sería en Vigo, pero estamos en Galicia, entonces juego en casa, pues me he permitido una serie de licencias, ¿no? Una creo que es obvia, ¿no?, en relación a determinado atuendo, ¿vale? Pero otra, yo creo que es más importante también para la hora en la que estamos, es que le voy a hacer poco caso a las diapositivas, ¿no? Es decir, cuando planteábamos Andrés y yo, y junto con Gonzalo y Carmen, cómo hacer esta presentación de reglas de participación, decíamos, bueno, realmente esto lo hicimos el año pasado, ¿no? Las reglas de participación de H2020, en la macroconferencia del año pasado, con cerca de 2.000 personas, pues ya se habían comentado, ¿no? Durante este año hemos cambiado, o la comisión ha cambiado alguna cosa en el Grant Agreement, en el Annotated Model Grant Agreement, pero hay poca cosa nueva que contar y aparte los proyectos se están firmando, están empezando y no hay tampoco mucho que contar de la gestión diaria de los proyectos, ¿no? De las novedades, de qué ha pasado, de si realmente esto que aparece en el artículo 6.2 se está haciendo, no se está haciendo, lo están aceptando, no lo están aceptando. Entonces teníamos un poco de decir, bueno, vamos a contar algo que ya está contado o vamos a buscar que esto sea un poco más productivo, ¿no? Entonces, un poco lo que he pensado es seguir la estructura de estas diapositivas con diferentes temáticas, pero que me va a servir sobre todo para contaros un poco el recorrido que hemos tenido de preguntas que han ido surgiendo, ¿no?, durante este año de funcionamiento, ¿no? Entonces, aparte de las preguntas sobre financiación, que comentaba ya Andrés, ¿no?, de cuánto me toca, cuánto no, qué es elegible, qué no es elegible, bueno, pues ha habido muchas preguntas sobre terceras partes. Entonces, ¿qué es una tercera parte? ¿Si es elegible una tercera parte? ¿Cómo montamos todas las terceras partes? Bien, terceras partes, por definición, es cualquier entidad que participa en un proyecto europeo pero que no firma el acuerdo de subvención. No es beneficiario, pero está de alguna manera ligada a algún beneficiario y está ejecutando una parte de las tareas o de las subtareas asignadas al beneficiario y por lo tanto sus costes son elegibles, ¿vale? Y en este caso, ¿qué tenemos? Tenemos dos tipos de terceras partes, las que aportan recursos y las que ejecutan tareas, ¿vale? No hay más. Es decir, digamos que la figura de la tercera parte se ha introducido ya en anteriores programas marcos para dar respuesta a una situación, a una casuística real, ¿vale? Entonces, los beneficiarios tenían una determinada condición en sus entidades, se le transmite a la Comisión Europea e introduce un poco esa respuesta a esa condición en las reglas de participación en el Grant Agreement. Todo, desde ahí, todo lo que busquemos para intentar ajustar esta normativa a una situación que puede ser más beneficiosa, que no corresponde 100% a lo que es realidad y que intentemos adaptarlo para que funcione, no funciona, ¿vale? Y muchas veces nos llegan las preguntas un poco con la respuesta incorporada, ¿no? Ya sé que en el artículo 12, 11 pone tal, pero ¿sería posible? No. O sea, no sería posible. Si tú mismo tienes muchas dudas de si va a ser posible o no va a ser posible, porque ves que no encaja tu situación con lo que está definida, es que no va a ser posible, ¿no? Entonces tenemos únicamente dos tipos de terceras partes. Las que aportan recursos, en ese sentido, un ejemplo puede ser, pues, tenemos una universidad situada en un campus universitario donde hay un parque tecnológico y hay un centro tecnológico en ese mismo entorno, en el que la universidad y el centro tecnológico han llegado a un acuerdo porque colaboran mucho y un determinado grupo de profesores pues, van a dedicar pues, 10, 15, 20 horas de su tiempo de investigación a tareas en coordinación con el centro tecnológico. Bueno, entonces, cuando el centro tecnológico va a un proyecto europeo de H2020 e incorpora determinadas horas de ese profesor de la universidad, digamos que la universidad actúa como tercera parte porque está poniendo sus recursos a disposición de un beneficiario que es el centro tecnológico. La universidad no va en el acuerdo de subvención, va al centro tecnológico, pero aporta como coste elegible las horas de ese profesor, ¿vale? Y ahí podemos diferenciar, y ahí diferencia el Grant Agreement, diferencia si en ese acuerdo entre la universidad y el centro tecnológico hay reembolso de esos costes de profesor o no hay reembolso de esos costes de profesor. Haya o no haya, es coste elegible, ¿vale? Luego tenemos la parte de las terceras partes que ejecutan partes del trabajo. El ejemplo, claro, es la subcontratación. Los subcontratistas no firman el acuerdo de subvención, pero si un beneficiario le encarga una determinada tarea, está participando en el proyecto, ¿vale? Está muy claro. Y la otra casuística son las terceras partes, digamos, vinculadas o ligadas al beneficiario, ¿no? Ya que tenemos
casos de grupos de empresas, filiales, casos de institutos mixtos de investigación, unidades mixtas de investigación, donde se comparten recursos, ¿vale? Donde hay entidades en las que una va a ir como beneficiario, clústeres, asociaciones, ¿vale? Una va como beneficiario y los miembros de ese clúster pueden ir como terceras partes vinculadas a ese beneficiario, ¿vale? Todo lo demás es desvirtuar la normativa. Es decir, y soy consciente, es que el coordinador me dice que somos muchos socios españoles y que tenemos que agruparnos y que utilicemos la figura de tercera parte, porque si no va a haber un desequilibrio en el proyecto. No, mire, si usted piensa que hay buenos evaluadores, que los hay, el equilibrio se va a ver en cuestión de reparto de presupuesto, no el número de socios. Entonces, si nos agrupamos los 4 socios españoles, pero seguimos pidiendo el 80% del presupuesto, va a haber desequilibrio. Si somos socios individuales, que está justificado, que aparezcamos como beneficiarios porque hacemos partes del trabajo por nuestra cuenta sin la supervisión de otro beneficiario, pues vamos individuales, ¿no? Y hay proyectos aprobados donde el 50%, por ejemplo, en este caso nuestro, de la Universidad de Vigo, donde el 50% de los socios pues son españoles y no pasa nada. De 6 socios, 3 son españoles. Bueno, no hay ningún desequilibrio porque el presupuesto sí que está repartido. Entonces, todas estas soluciones que dan rodeos para intentar aprovechar la figura de tercera parte nos van a dar problemas. Nos van a dar problemas a la hora de firmar el Grant Agreement y nos van a dar problemas mucho más graves a la hora de justificar los costes, ¿vale? Entonces decía, un poco la situación la recojo en diferentes artículos del Grant Agreement. Si esta tercera parte que aporta recursos hay contraprestación o no hay contraprestación, se aplica en un determinado artículo u otro y lo que hay que tener en cuenta es que si no hay contraprestación y esa cesión de recursos, cesión entrecomillada, porque ya sabemos todos lo que implica una cesión de recursos públicos, entonces esa cesión o esa puesta a disposición del beneficiario de esos recursos son de forma gratuita y son específicos para ese proyecto, pues evidentemente tendremos que declararlos luego como ingresos del proyecto. Vale, sí. Podemos declararlos como costes, pero también serán declarados como ingresos al proyecto, porque nos dan un determinado recurso muy concreto para hacer ese proyecto, no de forma general. Vale. Bien, los subcontratos. Otra pregunta, ¿y cuánto puedo subcontratar? ¿Hay un límite del 7%, del 15%, del 8%, del 23%? No hay límite porcentual de subcontratos en un proyecto europeo de H2020. Hay límite, como casi en todo, del sentido común. Es decir, la norma es que los beneficiarios deben ser capaces, con sus medios, de llevar a cabo todas las tareas del proyecto, ¿no? Y esto aplica tanto a la compra de equipamiento, como decía Andrés, como a las subcontrataciones. Si tenemos una subcontratación que lo que está haciendo es, va a ser muy bruto, el 80% del proyecto, pues evidentemente no tiene ningún sentido, ¿no? Pero digamos que aquí la diferenciación es más filosófica que en cuantía económica, ¿no? Si tenemos un proyecto donde donde estamos añadiendo valor a la hora de, por ejemplo, analizar el contenido del sustrato, del subsuelo de no sé qué terreno, y claro, nosotros subcontratamos a una tuneladora que nos tire metros para abajo y nos cobra medio millón de euros, ¿vale? Es un coste muy importante, pero es una subcontratación que no añade valor porque el valor está en el análisis del suelo que hay ahí debajo, ¿no? Después de que entre la tuneladora. Pues no hay ningún problema en subcontratar medio millón de euros, ¿vale? Lo importante es que el valor, digamos, las partes claves del proyecto se queden en los beneficiarios y no en los subcontratistas, porque si no, la comisión con muy buen criterio diría, bueno, pues que este subcontratista forme parte del proyecto, ¿no? Sería lo lógico. Vale. Otro tema importante, cuando metemos terceras partes, y se mete bastante la figura de las fundaciones, por ejemplo, universitarias, de gestión y demás, al principio de que empezábamos el 2020 nos llegaban muchas preguntas diciendo, ostras, que he visto un artículo, el 15, que pone que el importe máximo de terceras partes son 60.000 euros. Vale, Sí, hay un artículo, el 15, que habla de que hay un importe máximo de 60.000 euros para terceras partes, pero no se aplica a todas las terceras partes. Y viene muy claro, se aplica únicamente en casos específicos que lo marca la convocatoria y para lo que se denominaban subvenciones en cascada o cascading grants, ¿no? Donde financiamos a un beneficiario que a su vez financia a otros agentes. Entonces, ese límite de 60.000 euros existe, pero es muy concreto y solo para aquellos casos en los que ya la convocatoria marca el formato de subvenciones en cascada, ¿no? Bien, otras preguntas sobre propiedad de los resultados. Vale. Se mantiene la norma de FP7, cada beneficiario es propiedad del resultado creado por el mismo, o sea, no hay una propiedad conjunta de todo el consorcio de lo que se hace, únicamente, digamos que si no podemos identificar cuál de los dos o cuál de 2 socios de 5 han hecho ese resultado, pues será propiedad de los 2, pero nunca será propiedad de todo el consorcio, sino individualmente de quien lo ha realizado. Hay un cambio en la terminología, ¿vale?
el background sigue siendo propiedad del beneficiario que lo aporta. Aquí hay un cambio también que en H2020 nos obligan, o hay una obligación de verificar el background que se aporta al proyecto. La protección de los resultados es, por supuesto, razonable, justificada, posible y deseable. Y hay que informar a la Comisión de si vamos a abandonar esta protección de los resultados de propiedad intelectual y propiedad industrial. Y se dice que los beneficiarios deben hacer los mejores esfuerzos posibles para explotar los resultados, ¿no? Y aquí es otra de las preguntas. ¿Y qué se entiende por mejores esfuerzos? Vale. Pues yo creo que cada uno, una vez más, tenemos que ir al sentido común, ¿no? Si yo sé que me están pidiendo un plan de explotación y yo lo pongo en la memoria y luego resulta que cuando hago mi presupuesto en esa misma memoria no estoy planteando ninguna acción concreta de explotación, no estoy hablando de patentes, no estoy hablando de viajes comerciales, de ferias, de misiones, pues está claro que no me estoy creyendo esos mejores esfuerzos, ¿no? No me estoy creyendo esos mejores esfuerzos de explotación. Entonces, hay como han dicho durante toda la jornada de hoy, una palabra clave que es innovación y que es explotación de resultados. Entonces debemos ser capaces de transmitir a esas propuestas nuestros mejores esfuerzos para explotar estos resultados, ¿no? ¿Hay que publicar? No, hay que difundir. En la medida de lo posible, los resultados de los proyectos de H2020. Y si publicamos, debe ser en Open Access. En FP7 había determinadas convocatorias en todos los temas que teníamos una convocatoria, una acción experimental de Open Access. En este caso, todas las publicaciones tienen que ser en Open Access. Y habrá un piloto para hacer Open Access del data mining o de los datos utilizados en los proyectos, ¿no? Importante, derechos de acceso. Cuando entramos en un proyecto colaborativo y compartimos conocimientos, tenemos que ser conscientes de que vamos a dar acceso a nuestro background a aquellos socios que lo necesiten para hacer sus propias tareas en el proyecto o para explotar los resultados en el proyecto, ¿vale? Aquí lo que me interesa, sobre todo, es que las reglas de participación ponen que los derechos de acceso para el background deben ser royalty free, salvo pacto anterior al efecto, ¿no? Que diga que no sean royalty free. Y esto enlaza con lo que luego os quería contar del acuerdo de consorcio. El acuerdo de consorcio es obligatorio, salvo que la convocatoria exprese lo contrario, y tiene que firmarse antes del Grant Agreement. Con lo cual, el acuerdo de consorcio puede ser considerado un pacto anterior a la firma del Grant Agreement. Con lo cual, podemos excluir de ese royalty free de acceso al background en el acuerdo de consorcio antes de firmar el acuerdo de subvención. ¿Vale? Bien, ¿es elegible la propiedad intelectual? Sí, es elegible los pagos de las patentes hasta que acabe el proyecto. ¿Vale? Las tasas de mantenimiento posteriores ya no son elegibles dentro del proyecto. Una web de apoyo a propiedad industrial e intelectual. Modelos de acuerdos de consorcio. ¿Vale? El DESCA es el más utilizado, pero hay más modelos. ¿Vale? Otra fuente importante de preguntas, el portal de participante. ¿Todo se hace de forma electrónica? Siguiente pregunta. Sí, todo se hace de forma electrónica, excepto el nombramiento del LEAR. Es el único trámite que es en papel. El resto es todo de forma electrónica. Otra consulta. ¿Las cuentas en las que me registro dentro de la plataforma ECAS son institucionales? No, son personales. ¿Vale? Están ligadas a cada una de las personas, no son vinculadas a las entidades. ¿Qué tipo de roles o qué tipo de actores tenemos en el portal de participante? Bueno, pues tenemos una serie de roles asignados a una organización, el más importante es el LEAR, que es el que da los otros roles, y otros roles asignados a un proyecto. Vale, aquí podemos un poco complicarnos al principio por la cantidad de siglas que hay, pero sí que hay bastantes, digamos, documentos donde nos aclaran cuál es cuál y qué figura es cada una de ellas, ¿no? Para terminar, o casi terminar, y que no me riñan, otra pregunta fundamental es, vale, la regla mínima de 3 participantes, de 3 Estados miembros o asociados, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los asociados? Bueno, pues los asociados es un estatus de país que cambia. Es decir, no son fijos a inicio de fecha 1 de diciembre de 2014 que empieza, o 1 de enero de 2014 que empieza Horizonte 2020. Van cambiando porque diferentes países van firmando acuerdos de asociación para Horizonte 2020, ¿no? Entonces el estatus a 23 de octubre, que es el que está más actualizado, como países asociados tenemos, bueno, pues a todos esos ahí arriba, ¿no? Islandia, Noruega, Albania, Bosnia, Macedonia,
Montenegro, Serbia, Turquía, Israel y Moldavia, los sospechosos habituales también del FP7. ¿Vale? Desde el 15 de septiembre de 2014 ha entrado Suiza como asociado, pero solamente en el pilar de ciencia excelente. Está vigente toda la problemática sobre las posibles sanciones a Suiza por la ruptura del Tratado de Schengen. ¿Vale? Se espera que las Islas Feroe firmen el acuerdo de asociación antes del fin de 2014 y lo que está claro es que de momento Liechtenstein, que era asociado en FP7, de momento no lo va a ser. ¿Vale? De todas formas, ahí en ese enlace está la última actualización de los estados asociados en cada momento, ¿no? Bien, para terminar, recomendaciones generales, actualizar o prolongar el mandato del LEAR. ¿Vale? La comisión está saturada, ellos dicen que pueden tardar entre 10 días y 2 meses, bueno, tardan más. ¿Vale? Entonces, intentar hacerlo cuanto antes, verificar que se han incluido las terceras partes y las subcontrataciones en la propuesta, verificar que se cumplen las condiciones establecidas para todos los gastos, utilizar, decía antes, los registros de tiempo, ¿vale? Declarar los costes reales, cuidado con las facturas internas, declarar todos los costes, tener en cuenta las amortizaciones de equipos, cuidado con los consumibles y las fechas de fin de proyecto. Vale, esto ya es más de gestión de proyectos, pero no es asumible que quede un mes para que acabe el proyecto y te gastes un pastizal en fungibles, porque ¿para qué lo vas a utilizar en un mes que queda en el proyecto? Vale. Demostrar unas condiciones mínimas de transparencia en la asignación de subcontrataciones, ¿vale? Y nunca, está claro, nunca caben subcontrataciones entre socios, ¿no? Para terminar, y también tomándome la licencia que decía que me había tomado bastantes licencias por ser el último y jugar en casa, pues como soy el último, pues quería dejar como 2 mensajes, ¿no? Un investigador, bueno, poco excelente, ¿no? Podemos decir que igual no conseguía participar en Horizonte 2020 por todas las simplificaciones de la comisión, ¿no? Y un poco un mensaje que puede resumir nuestra actitud como participantes o como beneficiarios en H2020 y desde el punto de vista de gestor, pero a fin de cuentas yo soy un gestor de proyectos, también nuestra actitud como gestor de proyectos, ¿no? Entonces, bueno, 2 frases. Una persona que nunca ha cometido un error nunca intenta nada nuevo. Es decir, si tenemos que cambiar la forma de pensar de FP7 a H2020, es un programa distinto, no es un octavo programa marco, entonces tenemos que hacer cosas nuevas y evidentemente vamos a fallar, ¿vale? Pero si no lo intentamos no vamos a conseguirlo. Y luego, pues una locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener resultados diferentes, ¿no? Si buscas realmente resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. Vea un poco con el tema de estos desánimos de que me presento a FP7, me dan un 12,5, no lo consigo, me voy a presentar, me dan un 12,5, no lo consigo, en la siguiente me dan un 12,5, no lo consigo. Coño, cambia algo, ¿vale? Si estás repitiendo la misma propuesta, pues no te lo van a dar, evidentemente, ¿no? Entonces tienes que buscar que hay algo, aparte de los detalles, que está fallando, ¿no? Un plan de explotación, un plan de difusión, un grado de novedad, algo está fallando, entonces tienes que cambiar, ¿no? Y como gestores igual. O sea, si es que siempre nos rechazan el gasto de tal, es que siempre nos rechazan este gasto, bueno, pues busca la forma de que no te lo rechacen, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a los dos por vuestras presentaciones, que yo creo que han aclarado y además en muy poquito espacio de tiempo habéis resumido bastantes complejidades que están detrás del programa. Lógicamente siempre quedan algunas más, pero en cualquier caso creo que muchas de las que nos ocupan han sido aclaradas. Vamos a llevar a cabo unas poquitas preguntas porque estamos casi en hora, hemos recuperado bastante, aunque sean unos poquitos minutos. Si me permite la directora general, que le toca ahora la clausura, por lo menos un par de preguntas. La primera, que no sé si se ve ahí, ¿no? Va dirigida a Andrés. ¿Qué porcentaje de financiación se aplica a los costes de gestión del consorcio y a la difusión? Esa me la sé, esa es muy fácil. El mismo que el resto. Hay una tasa de financiación. Si eres una non-profit, 100% siempre, y si eres una empresa con un ánimo de lucro, 100% en el caso de las RIAs y 70% en el caso de las Innovation Actions, y para todas las componentes. Muy bien, pues claro. El siguiente está para ti, Anso. ¿Es necesario firmar un acuerdo de confidencialidad durante la preparación de la propuesta? A ver, necesario no, nadie nos lo pide. O sea, la Comisión no exige que se firmen acuerdos de confidencialidad previos a la firma del Grant Agreement, tal cual como exige la firma del acuerdo de consorcio, ¿no? Otra cosa es que si vamos a compartir conocimientos, si vamos a poner en común ideas que no sabemos aún si van a cristalizar o no en un proyecto, sea más o menos conveniente, ¿no? Depende del grado bueno, no sé la palabra.
Sí, de lo que vayas a contar, ¿no? Del grado de que vayas, hasta dónde vas a profundizar a la hora de compartir ideas antes de presentar la propuesta, ¿no? Entonces, ¿necesario? No, recomendable, pues muchas veces sí, ¿no? Sobre todo cuando estamos en proyectos de empresas que van con otras empresas de sectores similares. Siguiente, ¿alguna más? Ahora para ti. Entre las acciones que propone la Comisión, para el número de horas productivas, ¿cuál recomiendas? Recomendamos la de 1720 porque no os va a dar ningún problema, pero si se aleja mucho, como os decía antes, de vuestras horas productivas reales, que en el caso español la gente que nos ha ido consultando no está muy lejos de estas 1720, incluso algunos están por encima, pues si se aleja mucho, si son muchas menos las horas productivas que sois capaces de calcular de manera clara, pues una de las dos opciones, 2 o 3, si no, claramente la 1. 1720. Permíteme, preguntándote esto de otra forma, claro, lógicamente basándose en la seguridad de las 1720 no cabe duda, pero ¿cómo, si te pregunto esto de otra forma, cómo de fácil es justificar los otros dos modelos? Ha dicho, si se resulta fácil, o sea, si uno va a las horas, digamos, las reales está claro que es muy complicado, pero las productivas medias, ¿cómo de fácil piensas que es de cara a la justificación? Pues depende de dos cosas, yo creo, básicamente, de que primero estén claramente definidas en convenio, en contrato o en algún marco legal las horas laborables y segundo, que la entidad tenga un sistema analítico capaz de definir esas horas medias de personal y además, solo por añadir una cosa, una misma entidad puede aplicar diferentes opciones de manera consistente. Lo que no te dejan es que para un mismo tipo de trabajador utilices dos diferentes, pero sí puedes utilizar las 1720 para unos y las medias para otros. ¿Hay alguna otra más? En relación con el cálculo de coste personal, ¿cómo calcular los costes de un recurso que trabaja más meses en un año de curso que en el año cerrado? Esta no pone para quién, por lo tanto, quizá tú. A ver, en este sentido hemos tenido también discusiones con la Comisión, ¿no? Está claro que, bueno, si tenemos un recurso, en este caso un personal fijo, un personal funcionario, en caso de universidades o centros de investigación, que trabaja todo el año, pues el cambio, ¿no? O la diferencia entre poner el coste del último año económico cerrado y el real, pues más o menos es limitado, ¿no? La diferencia es pequeña. El problema surge en estos casos o cuando, por ejemplo, una persona durante el año 2014 ha tenido un contrato en prácticas o ha tenido cualquier otro tipo de contrato en formación y realmente luego en 2015 ya tiene una posición más remunerada en la entidad que realmente no está respondiendo al concepto de coste real, ¿no? que pide la Comisión. En principio lo que nos han contestado es que siempre cojamos el año cerrado y que si ha trabajado 6 meses en ese año cerrado, pues extrapolemos y que ese sea el coste que cojamos, ¿no? Nosotros estamos intentando trabajar en que para determinados casos esto no sea asumible, ¿no? Porque hay unas diferencias bastante grandes, ¿no? Entre una persona que ha trabajado pues, con un contrato de formación y que luego tendría un contrato en condiciones, ¿no? Entonces ahí la diferencia del coste real es mayúscula. ¿Hay alguna otra? Bien, una curiosidad que no has mencionado quizá tú, el tema de aspectos éticos y de seguridad, que es una novedad también en el 2020, ¿cómo de complicado es en la gestión? O sea, luego el justificar este tipo de aspectos. Te voy a ser sincero, la verdad que no conozco el detalle. Si nos han llegado consultas, creo que no es demasiado complejo. La verdad que esta pregunta me supera un poco porque no conozco el detalle. Sí que está todo, de todas maneras, muy claramente definido. Hay una guía en la que se especifica cómo tienes que hacer a nivel de propuesta y nivel de grant agreement. Esta es una pregunta que yo creo que da para más y yo ahora mismo no tengo el detalle. Bien.
Bueno, pues para no alargar más, porque además ya está el director general del consejero que van a hacer ahora la sesión de clausura, bueno, yo creo que de luego lo que sí se ha comentado y que ha quedado claro es que sí existe una simplificación real, o sea, el 2020 lleva asociado una simplificación real. Es cierto que hay pues algunos aspectos que son interpretables, como no podía ser de otra forma en un programa tan complejo como este. Lo que sí yo desearía, desde luego, es que esa interpretación se realice cuanto antes y sea estable a lo largo del programa, cosa que en algunas ocasiones no se viene produciendo esa estabilidad de la interpretación y que los cambios de interpretación son los que menos seguridad dan a los participantes. En ese sentido, yo creo que la simplificación en aspectos tan importantes y claves como puede ser ese 125, por ejemplo, a diferencia del séptimo, por poner un ejemplo de simplificación, existe, es una realidad, y lo único es desear, de luego, que esos aspectos que todavía quedan dudas, como algunos de los que han aparecido en las preguntas o algunos que tenemos, los que estamos participando en las primeras convocatorias, pues se interpreten cuanto antes, se aclaren y esas interpretaciones se mantengan estables. Bueno, agradecerles a todos permanecer en esta última sesión y pedirles pues, que nos acompañen en la próxima sesión, que ya es la de clausura y que realizará el director general del consejero. Muchas gracias.